De la educación en Chile. Yo creo que sería un tremendo error. Sería un sacrificio a la libertad, a la calidad. Porque al fin y al cabo, en una cosa tan importante como la educación, tenemos que tener la posibilidad de que la sociedad civil y el Estado participen, creando escuelas e instituciones de educación en todos los niveles, preescolar, escolar, superior. Tenemos que defender el derecho de los estudiantes a elegir su propia educación y el derecho de los padres a elegir la educación de los niños cuando sean muy pequeños. Y por tanto, para mí, el concepto del Estado docente, esta cosa mágica que iba a garantizar calidad, gratuidad y bienestar y felicidad, yo decía, eso es un camino tremendamente equivocado. Me recordó un poco los tiempos de la ENO. Y por eso defendimos la sociedad docente, defendimos el derecho de la sociedad civil de también poder participar en la educación y que no sea un monopolio del Estado. Defendimos el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. ¿Y qué otra cosa pedían? Pedían que prácticamente todos los recursos, porque Chile tiene restricción de recursos, se fueran a la educación superior. Y yo decía, ¿pero cómo? Si tenemos todavía tremendos desafíos con la educación parvularia, la educación preescolar, hay cientos, miles, decenas de miles de niños que no van a la educación escolar o parvularia o preescolar. Y por tanto, cuando llegan a la educación formal, ya las diferencias producto de la vulnerabilidad de sus hogares eran irremontables. Y por tanto dijimos, a pesar de todo esto, vamos a seguir privilegiando la educación preescolar, la educación escolar, la educación técnico-profesional. Sí, eso es la educación. Y en otros terrenos. Pero perdón, ¿me dejas hacer una capite? Mi pregunta tiene que ver con el modelo, con la forma en que se hace esta presión. Porque es súper fácil, por ejemplo, considerar que en Ucrania o en Venezuela se violan los derechos humanos y la gente sale a la calle por razones correctas, y cuando le tocan a uno la situación en su país, considera que la gente sale a la calle por razones incorrectas. Y el problema al final es el mismo problema. La gente está saliendo más que antes, se comunica más que antes, por algunas razones en unos lados, por otras razones en otros, pero ese fenómeno yo creo que no puede ser contenido. Por lo tanto, quiero ver cómo se canaliza, yo no digo, más allá de lo que dice. Dos cosas discute. Uno, el tema de los derechos humanos, la democracia, la libertad de expresión. Yo quiero aquí aclarar, Chile y nuestro gobierno es respetuoso de la autodeterminación de los pueblos y de los otros países, pero también tenemos un compromiso que está por lo más consignado en la Carta de UNASUR, de la OEA, de que la defensa de valores como la libertad, el respeto a los derechos humanos, son universales, ya no aceptan fronteras. Y volviendo a lo suyo, yo creo que la gente tiene derecho a expresarse. Nosotros hemos autorizado, el otro día leí la estadística del intendente, pero cientos y cientos de marchas. Nunca hemos dicho que no. A veces decimos por este lugar o en este tiempo. Porque la gente tiene derecho a expresarse, pero también tiene la obligación de hacerlo en paz y en tranquilidad. El día que permitamos que el matonaje, la violencia, ¿cierto?, la destrucción de la propiedad pública y privada sea la que determine la política, caemos en el mundo de los bárbaros. Por eso es tan importante que un presidente entienda, tiene que escuchar a todos los chilenos, no solamente a los que más gritan o más poder tienen. El presidente tiene que ser también la voz de los que no tienen voz. Y esa es una responsabilidad que todo presidente tiene y no la puede eludir. Antes, presidente, de darle un segundito para que usted haga uso de su minuto libre final, yo quiero quedarme con nombres propios de los políticos de oposición más constructivos, pese a oposición.